Saludos, viajeros del espacio. Bienvenidos a nuestra video reseña de Alien Syndrome. Estamos listos para sumergirnos en este clásico juego arcade que nos transporta a un mundo lleno de acción, terror y extraterrestres acechantes. Prepárense para un análisis detallado, comentarios llenos de humor y un vistazo a lo que hace que este juego sea tan especial. Sin más dilación, comencemos esta aventura espacial juntos. Síndrome alienígena es claramente una copia barata de la película Aliens, ya que Konami tenía la licencia real de la película y creó su propia entrada adecuada para los salones recreativos. Aunque parece un típico juego de disparos desde arriba y basado en personajes, Alien Syndrome está bastante lejos de los juegos lineales como Comando. Los jugadores pueden controlar a Ricky o Mary, comandos del espacio exterior, que absolutamente de ninguna manera están relacionados con Michael Biehn o Sigourney Weaver, o ambos durante la acción simultánea de dos jugadores. Cada una de las etapas tiene lugar en una de las 7 colonias invadidas, donde los alienígenas han atrapado a los humanos en capullos y contaminado biológicamente la mayoría de las estructuras. Como plan de seguro en caso de que Ricky y Mary no puedan salvar el día, cada una de las colonias está programada para explotar después de cierto tiempo. Por lo tanto, estás trabajando contra el reloj para encontrar suficientes rehenes, llegar a la salida y matar al jefe. Las etapas no son particularmente complejas, pero hay mapas publicados que te darán pistas sobre las ubicaciones de tus compañeros. Además de tu torpe pistola de guisantes, también puedes encontrar nuevas armas como láseres y 2 tipos diferentes de lanzallamas, además de opciones que disparan detrás de tu personaje. Con los enemigos que aparecen constantemente, Alien Syndrome logra emular la sensación de Gauntlet, sin toda la torpeza. Alien Syndrome no tolera errores. No puedes continuar en absoluto. Aunque los niveles no representan demasiado desafío, algunos de los encuentros con los jefes pueden ser bastante difíciles, especialmente si te matan y vuelves al cañón predeterminado. E incluso te ves obligado a usarlo durante la confrontación final, independientemente de lo bien que lo hayas hecho. El alto nivel de dificultad añade una atmósfera de terror completo. La música es tensa, discreta e increíblemente espeluznante. Un simple toque de un enemigo y tu jugador lanzará un grito desgarrador antes de desplomarse. Es bastante inquietante. Pero lo que realmente hace que el juego sea memorable son los diseños de jefes grotescamente impresionantes. El primer jefe es una bola gigantesca y redonda con un pequeño tipo verde asomando desde lo que sería clasificado como su hombro. Después de recibir suficientes golpes, el cuerpo explota, dejando atrás una cabeza que se transforma en una especie de criatura retorcida con una mandíbula extendida y cuernos feos cuando ataca. El segundo jefe parece ser un corazón palpitante rodeado de masas. El tercer jefe es una extraña criatura torpe y multilegada con ojos que se desprenden y flotan por la pantalla, lo que parece tanto gracioso como horroroso. El sexto jefe es un saltamontes alienígena con lo que parece ser la cabeza de un bebé. El jefe final, que se engancha en tu nave a la manera del final de Alien original, parece la mitad de una cara humana despojada de su piel, dejando otra cabeza balanceándose de su nariz y orejas enormemente distendidas que disparan bala. El aspecto de horror corporal sigue siendo la mejor parte de este clásico. La versión Famicom NES publicada por Sunsoft en Japón y Tengen en América es relativamente fiel a la versión de arcade. Incluso ofrece juegos simultáneos de 2 jugadores y una nueva cinemática introductoria. Sin embargo, los personajes caminan mucho más lento y debes rescatar a cada prisionero antes de poder luchar contra el jefe. Los jefes también son bastante similares, aunque algunos de sus ataques tuvieron que ser reducidos. La versión de Sega Master System es prácticamente un juego completamente nuevo. El desplazamiento ha desaparecido y en su lugar se pasa de pantalla en pantalla como en el original de Legend of Zelda. Todos los niveles son completamente diferentes, aunque la primera etapa está inspirada en el segundo nivel del juego de arcade, y cada uno se siente más laberíntico. Algunos de los enemigos son los mismos, pero la gran mayoría son únicos de esta versión. En ese sentido, si bien algunos de los jefes han sido trasladados, aunque ligeramente alterados, la mayoría son completamente nuevos y logran ser tan impresionantes como los jefes del arcade, a pesar de la paleta de colores más limitada. Las armas se han reducido, por lo que solo hay mejoras de lanzallamas y láser.
Lamentablemente no hay mapa en absoluto. Sin embargo, el juego es aún más difícil que la versión de arcade. Imposiblemente difícil. Cada habitación comienza vacía y los enemigos aparecen lentamente en la pantalla. Es demasiado fácil que un enemigo aparezca debajo de ti para una muerte barata. La mayoría de las armas tienen una velocidad de disparo lenta, por lo que si disparas antes de que un enemigo haya aparecido por completo, pasará inofensivamente a través de ellos. Esto te deja indefenso por un segundo, lo que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Las peleas con los jefes son aún más despiadadas, ya que tienden a acorralarte y usar un simple patrón de balas en 3 direcciones que es casi imposible de esquivar, dadas las estrechas distancias. Además, la detección de impactos es bastante descuidada y golpear el punto débil del enemigo parece ser cuestión de suerte. Una vez más, no hay continuaciones y el arma estándar es inútil, así que si mueres, es mejor que te rindas. El único punto realmente alto son los gritos de muerte tremendamente aterradores, que son aún más fuertes y perturbadores que la versión de arcade. El lanzamiento de Game Gear es curiosamente el mejor de las versiones para el hogar de 8 bits. Según la introducción, esta versión es, en realidad, una secuela ambientada 5 años después del Alien Syndrome original. El juego es muy similar a la versión de arcade, con muchos de los mismos jefes, aunque hay 4 niveles en su mayoría nuevos. Ahora puedes acceder a la pantalla del mapa en cualquier momento y puedes potenciar las armas agarrando la misma 2 veces. Aún sufre de un poco de ralentización y parpadeo, pero sorprendentemente es genial y tiene una impresionante portada. En cuanto a los puertos para computadora, todos se basan en la versión de arcade. El lanzamiento de Commodore 64 es bastante decente, a pesar de un desplazamiento de pantalla lento. Las versiones de Amiga, Atari ST y PC son casi idénticas gráficamente y cuentan con algunos visuales rediseñados y más brillantes. Todas estas versiones sufren de un desplazamiento entrecortado. Amiga tiene la ventaja en cuanto al sonido, pero le faltan algunos niveles. A pesar de esto, todas juegan bastante bien. La versión X68000, portada por Denpa, es prácticamente perfecta. La única otra versión casi perfecta se encuentra en la colección definitiva de Sonic para PlayStation 3 y Xbox 360. Después de desaparecer durante aproximadamente 15 años, Sega resucitó Alien Syndrome para su serie Sega Ages 2500, que apareció en Estados Unidos en la colección de clásicos de Sega, pero estuvo ausente del lanzamiento europeo. Los gráficos en 3D no son bonitos y son demasiado oscuros, pero hacen un trabajo decente al emular la sensación de las películas de Alien. El cambio más grande es la adición de movimiento de doble análogo, para que puedas moverte con un joystick y disparar con el otro como en Robotron 2084 y Smash 2B. Hay algunas armas nuevas, incluyendo algunas granadas inútiles y un disparo disperso. El ritmo es un poco más lento, pero se siente más caótico, con más cosas lanzadas a la vez. Sin embargo, ahora también tienes una barra de vida, junto con continuaciones ilimitadas. Así que no es tan tenso como el juego de arcade original, perdiendo parte de su atractivo. Sega también aumentó el nivel de gore, haciendo que los malos exploten en un desastre de sangre. La versión de 3D solo se encuentra en Sega 3D Fukoku Archives 3.3. Aparte de los efectos en 3D, no hay cambios importantes desde la versión de arcade. Y así concluye nuestra odisea a través de la videoreseña de Alien Syndrome. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro análisis y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este clásico juego de arcade. Si les gustó el contenido, no duden en dejar un like y suscribirse para más videos como este. Gracias por unirse a nosotros en esta emocionante expedición y nos vemos en la próxima reseña.